hablamos del método básico, ¿verdad? Y vamos a comenzar con la última actualización de 8693. Vimos los diferentes métodos de los experimentos en Illinois, donde surgieron todas las fórmulas. Esta fue la primera propuesta. Los valores de PT que dijimos que eran. PT, ¿qué es lo que significa? Serviciabilidad final, PT. Y un poco nos da la condición de comodidad de la vía, ¿no? Entonces, habíamos hablado que en un rango de 5, estos son los valores finales que debe tener una autopista o una vía local o una vía rural. En diseño de pavimento no podemos llegar a que PT llegue a menos de 2 o 1 porque digamos que la vía está destruida, pues si pasa de esos valores. Entonces diseñamos, por lo menos una autopista, diseñamos para que cuando ya comenzó la rehabilitación, cuando el PT es valor de 3. ¿Sí ves? Estoy aquí atravesado. Luego entonces para el acto 72 se incorporaron una nueva variable, ¿verdad? Que era el factor regional que dijimos y la condición del suelo. Porque digamos que la fórmula original nada más estaba enfocado en las condiciones de Chicago, de Illinois. Entonces, bueno, se adecuó un poco más a la condición de los diferentes países. Nuestra incógnita siempre va a ser entonces el número estructural y a partir de aquí es que podemos determinar los espesores. Hablamos entonces que el número estructural completo sobre la subrasante es todo lo que está sobre la subrasante, ¿no? Entonces sobre la subrasante está aquí el SN de la subbase, el SN de la base y el SN de la carpeta de rodamiento. Y el SN que es esta ecuación del coeficiente estructural por su espesor. Entonces, toda la estructura, o el análisis de toda la estructura sería el SN sobre la subrasante. El SN de la subbase es lo que está sobre la subbase y el SN de la base es lo que está sobre la base, que es la carpeta de rodamiento. ¿Hay un SN sobre la carpeta de rodamiento? No hay nada arriba de la carpeta de rodamiento. ¿Okay? Los números estructurales, los coeficientes estructurales salen entonces a partir de una tabla que no se las puede pasar hoy en la mañana porque no tienen desde la oficina, entonces es un problema, porque te quedan en la computadora. Estas son algunas condiciones que fueron adecuando para el factor regional. Hicimos un ejercicio, todo lo que es la parte del gráfico ya lo manejamos, ¿okay? Y luego teníamos, digamos, las incógnitas nuevas que se incorporan, el factor regional que es un dato. Necesitamos los CBR, tanto de la subrasante, de la subbase y de la base, para poder entrar a las gráficas, ¿recuerdan? Que ahí a partir de esas gráficas obteníamos los coeficientes estructurales y a partir de la estabilidad, en el caso de la carpeta, porque la carpeta no podemos hablar de CBR, no existe. En función de estabilidad, entramos también en otra curva y obteníamos el coeficiente estructural de la carpeta rodamiento. Hacíamos todo nuestro trabajo de tránsito, que ya lo manejamos, y obteníamos entonces las repeticiones de ejes equivalentes. A partir de las diferentes tablas conseguimos información de SI, que era función también de los CBR y de los coeficientes estructurales, ¿no? Sabíamos entonces que RE es la cantidad de repeticiones que pasan sobre la estructura de pavimento y el WT18 lo igualamos a eso porque es la respuesta que tiene que haber de la estructura a esas solicitaciones de carga. Por eso decíamos que WT18 era igual a las repeticiones de ejes equivalentes. Por aquí teníamos los SI en función de los CBR. Hay diferentes cartas para si es base o base. Y a partir de aquí obteníamos también los coeficientes estructurales, estructural coeficiente. Había unas tablas también resúmenes. Y bueno, el ejercicio lo revisaron, está en el archivo grande que les pasé al principio del inicio
sería está todo esto, y el ejercicio para que lo hagan. ¿Ok? Dijimos que entonces por la complicación de la fórmula lo más fácil era que tratáramos de igualar los dos lados de la ecuación para obtener el valor de Sn. Entonces tanteamos con un primer valor, ¿okay? Hasta que llegamos al valor que realmente hacía que la W18 fuera igual a los valores de X y B. ¿Okay? Se hacía a 1, entonces podemos decir que el Sn que vamos a usar es 528. Cuando usamos todo, este es 528, el Sn sobre la subrasante. ¿Okay? Eso abarca entonces el Sn de la base, el Sn de la carpeta de rodamiento, el Sn de la subbase. Y teníamos que hacer el mismo cálculo de la determinación de esas iteraciones para cada una de las capas. Teniendo los Sn, nos vamos con lo más fácil de determinar, que sería el espesor de la carpeta de rodamiento. El Sn de la base, que es lo que está arriba. ¿Okay? Entonces el coeficiente estructural de lo que está arriba, que es ¿qué? La carpeta de rodamiento, ¿verdad? Ya el dato entonces lo que lo determinamos por la tabla, este Sn sobre la base también lo calculamos, despejamos el espesor. Y ya tenemos nuestro primer espesor de nuestra estructura. Recordar que ese valor del espesor, que es en pulgadas, siempre va a dar en pulgadas, ¿okay? Tenemos que convertirlo a centímetros. Luego, sobre la subbase, ¿qué tenemos? La base de la carpeta de rodamiento. Sobre la subbase es la carpeta de rodamiento más la información de la base. Ya esto lo sabemos, esto lo conocemos y despejamos E2, que es el espesor entonces de la base, en pulgadas 15 centímetros. Luego vamos sobre la subrasante, que está sobre la subrasante, base, carpeta de rodamiento, ya sabemos el Sn de cada una de las tres, y sabemos ya los espesores de las otras dos. Entonces determinamos el espesor de la subbase, despejando ya tenemos toda esta información. Nos dan el resultado en pulgadas, lo llevamos a centímetros y luego decíamos que teníamos que verificar los espesores, que fueran espesores construibles. ¿Okay? Yo no puedo construir 55.37, que es un trabajo de maquinaria pesada y tal. O sea, puedo construir 55 o 60. Igual en el de la base, 1449 no lo puedo chequear, lo hago 14 o 15. Entonces, bueno, jugamos con los espesores construibles, que en el caso de base y subbase deben ser múltiplos de 5. ¿Okay? Entonces no importa que se redondee por debajo. No, mientras tú juegues entonces con algún otro espesor, porque tu interés es volver a obtener el Sn. Ah, que se compense. Que se compense. ¿Okay? Entonces en este caso nos había dado que era 1409, 1449, 137. Entonces lo que hago es redondear desde 14 en el retornamiento, en 15 redondeo por encima en este caso. Entonces determino cuál debería ser el espesor que la sumatoria cumpla, digamos, lo que teníamos como valor original. Entonces el valor fue 55, ¿no? Redondo 55. Esa diferencia me lo está compensando el espesor que subimos de base y el poquito que le quitamos a la carpeta de rodamiento. La idea es compensar. Es sencillo, es meticuloso simplemente, pero es sencillo. Definitivo entonces para construir 14 centímetros, 15, 25. Yo puedo pedir en el examen de repente que me calculen, y hoy vamos a ver los ejercicios típicos, voy a dejar entonces como que hemos conversado. Puedo darle de repente el costo de la carpeta de suministro, transporte y colocación de la carpeta de rodamiento. Está ahorita alrededor, dependiendo, eso va a variar con el alcance de la obra o algo así, aproximadamente $110 la tonelada. ¿Okay? Y la densidad, porque van a necesitar la densidad de la mezcla, más o menos 2,38 toneladas por metro cúbico. Puedo decirles que el suministro, transporte y colocación del material de base puede estar en el orden de los $30
metro cúbico, el suministro, transporte y colocación de la subbase, alrededor de $20 por metro cúbico. Y les pido, bueno, díganme cuánto es el costo de 1 kilómetro de vía, con una sección de 7 metros. ¿Ok? Podemos calcularlo, ¿verdad? Vamos a hacer ese ejercicio para que más o menos tengamos una idea de cuánto nos costaría esa estructura por 1 kilómetro de vía. 14 centímetros, punto 14. Multiplique por ahí, por favor. Punto 14 por 2.38, porque tenemos, necesitamos el precio por tonelada, ¿verdad? Por 238 por 110. Cuando le estoy diciendo punto 14 es porque estoy calculando nada más un metro cuadrado, ¿no? 1 por 1 por punto 14. ¿Sí? ¿Cuánto? 46 con 65. 36 dólares el metro cuadrado. ¿Correcto? ¿Sí? Es 1 por 1 por 0.14. Punto 15 por 30 dólares. $4,5. 4,5 dólares metro cuadrado. Y punto 55 por 20. 11. Es bastante tesoro. Esta diferencia de precio más o menos es por la calidad del material, ¿no? Porque el transporte y la colocación tienen el mismo costo, con la actividad de transporte y colocación. 11, entonces sumamos, son 15.5, 41, 71, ¿cuánto? Suma, 71, total. ¿Cuál es? 52,15. 52,15 dólares por metro cuadrado. Entonces, ¿cuánto me cuesta 1 kilómetro? Son 7.000 metros cuadrados, ¿no? Porque la sección y el ancho son, pues 7.000 por este. 265.050. Para que tengan una idea, 1 kilómetro de vía con esa estructura, a una sección apenas de 7 metros, nos cuesta $365.000, más de $250.000. ¿Okay? Es real. Por eso es que no es fácil estabilizar las vías porque representan costos que resulta importante. Aquí nada más, digamos, de construcción, hacer cosas nuevas. Si fuera rehabilitación, bueno, nada más es la parte de los tratamientos que hay que recuperar y todo eso. Pero es dinero. Por eso que cuando diseñamos tenemos que optimizar, porque 1 centímetro más de asfalto es un dineral, $1. Y lo más costoso, fíjense, en esa estructura es el asfalto. Entonces siempre hay que hacer lo más óptimo posible, sobre todo con el espesor de rodamiento, porque es lo más costoso. Si hablamos de una autopista, es el doble de eso. O sea, una autopista, dos vías con esa sección, estamos hablando de $700 y pico mil, casi $1 millón. Y no hacemos 1 kilómetro, hacemos cientos de kilómetros. O sea, es real. Es como el movimiento de tierra también. O sea, los movimientos de tierra, digamos que el nivel de construcción y desde el punto de vista del negocio es que tú te metes 1 centímetro que ponga de menos, no lo debo decir, 1 centímetro que tú pongas de menos, te estás ganando un dineral. ¿Okay? 1 centímetro en tantas hectáreas de relleno es un dineral. Entonces ahí está el juego nosotros como ingenieros, o sea, sin perder el control de calidad, porque el negocio es ganar. ¿Okay? Entonces, voy a decir las trampas que se hacen a veces, ¿no? O sea, tú construyes las cuestiones, pero normalmente cuando vas a hacer movimiento de tierra o vas a hacer una
una vía. Este es el terreno. Tienes que hacer un corte, vamos a suponer un corte. Este es el volumen que yo voy a cobrar. Pero a veces los topógrafos, ¿qué hacen? Necesitamos la topografía original. En el papel, esto a lo mejor es así. O es menor. Entonces, ese diferencial es dinero, pues, es real. Entonces, ahí se juega, si es el caso nuestro, inspector, hay que tener mucho cuidado con la topografía original. Porque sobre la topografía original tú puedes montar lo que sea. Después que tú les cabes ya no existe la topografía original, entonces ya ahí tú puedes hacer todas las trampas que quieras. Entonces, bueno. Ok, esto es entonces con Astro 72, hablamos más o menos de todo lo que, cómo logramos obtener el peso. Entonces vamos a hablar de Astro 8693, que también está más dirigido también en rehabilitación. Ya entonces la única diferencia con la ecuación anterior era que ya no existe el factor regional, se incorpora esta variable de esta ecuación, se incorpora ahora MR. ¿Okay? Y ya no es 4 punto tanto menos el PSUT, sino que es un delta PSI. O sea, ya nos fijamos ya el valor obligamos el valor de esa especialidad. Profesor, ¿se podría bajar un poquito el videobin para que no quede Ya. eso hacia arriba? ¿Okay? Y se incorpora ahora en los SN esta variable. ¿Okay? Coeficiente estructural, el espesor, igual tal cual en Astro 72, pero se incorpora M, que es un coeficiente de drenaje. ¿Okay? Ya esta fórmula, ya esta ecuación ya considera muchos más factores. Entonces un coeficiente de drenaje que lo va a tener bien la subbase y la base. La carpeta de tratamiento no va a tener M sub I porque es impermeable. ¿Okay? La subbase y la base si vamos a manejar un coeficiente de drenaje. Entonces, bueno, vayan programando esa formulita para que sea fácil entonces determinar qué sea. Vamos a ver entonces quién es ZR, quién es su cero. WT18 ya sabemos que es el número de periodo de repeticiones equivalentes a las repeticiones equivalentes, 18.000 o 18 toneladas en el periodo de diseño, o 18.000 libras o 8.1 toneladas. Z sub R va a ser la desviación estándar normalizada obtenida de tablas de distribución normal según el nivel de confiabilidad requerido. Entonces lo que hacemos es incorporar ahora una estadística para nuestro diseño. Y ese sub cero es la desviación estándar del error de predicción de tráfico y comportamiento de la estructura. Entonces lo que hacemos es incorporar una especie de factor de seguridad, por si nos equivocamos cuando medimos tráfico y otras cosas, los materiales que puedan fallar. Entonces lo que hace es generar un factor de seguridad sobre lo que calculamos. Ese sub N ya sabemos quién es, que es el indicador de la clase estructural, structural number, a su I, coeficiente estructural de la capa I, a su I, espesor de la capa, M, entonces coeficiente de drenaje de las capas granulares, delta PSI o nivel de falla, que da esa diferencia de servicialidad inicial en la servicialidad final. Y MR, módulo resiliente del suelo, ya lo conocemos. Entonces, los factores estadísticos, confiabilidad, es la probabilidad estadística de que un pavimento llegue a su vida de diseño. ¿Okay? Si diseñamos a 10, 15 años, estamos incorporando ese factor de seguridad para que lo logremos. La desviación estándar, entonces, es el error estadístico presente en las diferentes mediciones que podemos hacer en cuanto a materiales, tráfico y todas estas cosas. El concepto estadístico incorporado en la ecuación es una forma de incluir un cierto grado de confiabilidad en el proceso de diseño. Se aplica un factor, aumenta el número de repeticiones que requiere la estructura que se diseña. Es un simple factor de seguridad. Y lo que hacemos es cubrir, si con Astro 72 logramos este diseño de la curva, si
Simplemente entonces esta variable lo que me hace es sobredimensionar un poquito la estructura para asegurarnos de que, oye, no nos pelamos en el tráfico, no nos pelamos con los materiales que escogimos, al final usamos otro CBR, tal, o un cambio de última hora, y con eso nos cuidamos de salud. Entonces la servicialidad, también aquí nos indica, pues, o sea, arrancamos siempre en 4 puntos tanto, alrededor, y lo que definamos dependiendo del tipo de importancia de la vida. Habíamos hablado de que desde el primer día que el pavimento se pone en servicio, comienza su proceso de deterioro. Y al día siguiente ya empezaron a pasar los carros, ya empezaron a pasar ahí ejes equivalentes que nos van a ir deteriorando y saber cuánto es el momento de rehabilitación en este momento. ¿Okay? Entonces ya debemos estar en la carta. En Venezuela no existe suficiente información para determinar este sub-0, el cual se viene ubicando entre 0,40 y 0,50. Entonces sabemos que ese sub-0 lo vamos a usar entre 0,40 y 0,50, 0,45 o el valor. ¿Okay? Ya ese es un dato fijo, ese sub-0, 0,40, 0,50. Eso con los pavimentos flexibles. Este criterio ha sido arrojado por los factores de seguridad altos, que por ejemplo, para un S0, 0,40 y un nivel de confiabilidad de 95%, incluso un factor de seguridad de 5.5, eso es altísimo. ¿Okay? Nos está multiplicando nuestra estructura casi que 5.5 veces. Y eso es mucho real, como lo vimos. Es como si duplicáramos la estructura que teníamos, estamos duplicando también costos. Y reales no hay mucho. Debido a esto, se ha propuesto en el país la sustitución de la ecuación de A con 93 de ese término por la expresión logaritmo de 1 sobre el factor de seguridad. ¿Okay? De tal manera que el proyectista puede incorporar ese factor de una forma más racional, evitando un excesivo sobrediseño de la estructura. Entonces, en algunos casos, en la ecuación, puede que haya un ejercicio y le doy el factor de seguridad de una vez directamente y obviamos ese Z0 por ZR por ese sub-0 y calculamos esto. Lo que sería en la ecuación sería en vez de Z. Y aquí sería entonces logaritmo de 1 sobre el factor de seguridad. ¿Okay? Pero si yo le digo en el examen que la confiabilidad es 80, ya saben que vamos a usar la original. ¿Okay? Ok, niveles recomendados de confiabilidad también va a depender de la importancia de la vía. En una autopista yo requiero que sea muy confiable porque mi estructura, necesito que mi estructura dure, pues no me quiero equivocar ni pelar en cualquier detalle. Entonces en algunos casos, fíjense, si es una viabilidad de una autopista urbana de 85 a 99%, 99.9, o sea, eso no debería fallar tan a corto plazo. Las troncales de 80 a 99, si es troncal ya en la parte rural hasta 95, las troncales 80, pero siempre son valores altos, ¿no? ¿Cómo determino ZR? Entonces con R es el valor de confiabilidad. Si yo digo que la confiabilidad de la vía tiene que ser de 90, entonces voy a usar este valor es negativo, menos 1,282. Si digo que la confiabilidad es 50, el ZR es 0, ahí no me va a afectar nada, no le estoy incorporando más estructura. Si es de 60, está en negativo ese valor de Z sobre R. O sea, yo le indico la confiabilidad y ustedes buscan el valor en esta tabla y lo tienen el valor de ZR. Sabemos entonces que ese sub 0 está entre 0,40 y 0,50. Aquí es más amplio 0.35, 0.50, 0.45 lo he recomendado. Si yo hablo entonces de una concha de mango, el valor, vamos a usar
variación total en la predicción del comportamiento del pavimento y la estimación del tráfico. Y no digo más nada, sabemos que entonces el valor es 0.45. Coeficientes estructurales, ya sabemos, es una medida relativa en función de la calidad de los materiales, sabemos cómo determinarla por la tabla, ¿okay? En función de los CBR en el caso de las bases y subbases, y en estabilidad marcha de la carpeta de rodamiento. También hay en las mismas gráficas de alto 72, entonces los paso yo por el grupo. En la estimación de polvo resiliente, como en muchos casos, por lo menos a la hora de diseño no tenemos forma de determinar los MR, también tenemos entonces las correlaciones. ¿Okay? Teníamos correlaciones de MR, pero para subrasantes, y aquí estaría entonces para las de base. Estas las conocíamos ya cuando hicimos caracterización de la subrasante. ¿Okay? Entonces se incorporan ahora estas correlaciones para base y subbase. Para las dos. Si es menor de 80, MR va a ser esa en función de aquello. Si es mayor o igual a 80, MR 321 por el CDR más 13.327. Si no tenemos MR, tenemos CDR y podemos determinar entonces los MR con esa correlación. Para determinar los coeficientes estructurales, también ya tenemos un plano del país dividido por zonas, ¿okay? Que nos indica cómo se comporta a lo largo del año las lluvias, temporadas de verano. Entonces yo tengo valores de coeficientes dependiendo entonces de la zona del país donde nos ubiquemos. ¿Y cómo sabe uno esas regiones? Aquí está. Ah, ok. ¿Sí? Por lo menos Lara, podemos decir que está en esta zona, ¿no? La zona nueva, aproximadamente. Apure, zona 6, Táchira 3, entonces la Mérida del Sur, entonces la Táchira 1, Bolívar 5, y más o menos en función de eso podemos ubicar, por ejemplo, zona 9, ¿verdad? Si el material es de buen drenaje, 1.20, si es muy mal drenaje, 0.85. ¿Qué significa esto? Si es de excelente drenaje, si nos vamos a la ecuación para determinar el espesor, Sn es igual a qué? El coeficiente estructural por el espesor por MI, ¿no? Si yo despejo E y mi coeficiente estructural es excelente, es bueno, el espesor va a bajar. Si es malo, el espesor va a ser más alto, porque lo que pasa cuando despeje E, M pasa a dividir. ¿Okay? Este ejercicio para ver un poco el tema de cómo afecta la confiabilidad. Nos dicen, determine el valor de SN, la subrasante de acuerdo a los siguientes datos. Simplemente me están pidiendo el SN de la estructura completa, ¿no? Sobre la subrasante. De acuerdo a los siguientes datos. CBR 5.5 de la subrasante. Con ese CBR puedo buscar el MR, ¿no? Con las correlaciones que ya conocemos anteriores, porque es subrasante. Diferencia de servicialidad 2, que es el delta. RE 3.600.000, que es igual a WT 18. Determine SN para los siguientes valores: confiabilidad 50, 70 y 90. Considere un S0 de 0.45. Me voy a la ecuación. Ya tenemos todos los datos. Tengo WT 18, tengo la confiabilidad, tengo S0, tengo tres confiabilidades. Vamos a empezar con la primera. Tengo el delta PCI, tengo MR, determino entonces el SN. Para una confiabilidad de 50, Z sobre R es 0. ¿Okay? El SN me da 3.43. Ya esto, digamos, ya en la fórmula, ya ustedes tienen su ecuación, meten todos los datos, integran y obtienen el valor. Con SN 43 me dio 1. Para una confiabilidad de 70, voy y busco en la tabla, el Z sobre R es menos 0.524.
Hago todo mi cálculo, contesto toda la información, el SN 371, fíjense, 343 ya me subió cuando cambió la confiabilidad. Y si voy al otro ejercicio, que es ¿cuánto fue? 90, ¿no es? 90. Hago el ejercicio y llega hasta 4.15. O sea, va a ser una estructura muchísimo mayor. ¿Okay? Esto nada más es un ejercicio como para ver cómo afecta la confiabilidad. Mientras más confiabilidad, más estructura vamos a tener. Aquí nos piden cambiar el delta de 2.2 a 2.7, ajusto un poquito más los valores, pero siempre dependiendo entonces de la confiabilidad es más alta el número estructural. Se siguen haciendo estudios en Estados Unidos, se sigue investigando y actualizando. Ya no es Illinois, sino ya el National Center for Asphalt Technology. Aquí está el circuito ya más moderno de pruebas, más cargas y todo. Ok, esto entonces es todo lo relativo a acto 72 y acto 86-93. Vamos a ver los ejercicios típicos que yo les voy a mandar entonces esa presentación para que ustedes hagan esos ejercicios. Y más o menos ese tipo de ejercicios van a ser los ejercicios del examen. ¿Qué posibles ejercicios pueden existir? Y quedó esto. Hay comunicación. El gato agazapado ahí esperando después caer. Eso es como que tiene un mensaje. Gracias. Esto sí es arriesgado. Y la seguridad industrial. Bueno, esto nos parece conocido esta imagen. Un desbalanceo de la carga, ¿no? Pasa mucho lo que no se ve en las cámaras, en las cámaras. ¿Para qué? ¿Por qué? Contaminación. El sueño americano. Esto es tierra. Plática. ¿Por qué da más? Yo sabía que te iba a estar justo y una vaquilla. Esto no pescaron nada. Estas son las diferencias en Latinoamérica. Caldo cultivo. Resulta que Caracas también en México. La diferencia de cultura, ¿no? Sí. Ok, un ejercicio de costos parecido a aquello que hicimos. Fíjense, ejercicio tipo 1. Diseñar la estructura de un pavimento de acuerdo a los siguientes datos. Nos dan entonces las repeticiones equivalentes. Nos dice que la confiabilidad es 70%. Ya sabemos entonces que es un ejercicio de acto 86 o 23. Y se usa la fórmula original. Y ya no está dando la confiabilidad, con eso puedo tener yo Z sub R y ya sabemos quién es eso. Bueno, nos dice, mire, variación total en la predicción de comportamiento de tránsito. ¿Cuál es el valor? 0.45 que vimos en la tabla. Nivel de falla, que es que delta PCI 2.2, me dan la CBR, la subrasante, 6%, me dan este no lo actualicé yo, mira cómo cambiaron los precios. El asfalto 65, subiendo de por colocación, ya está como más o menos $110. Este es el C1220. Base granular, mira, ya me fui bajo, 40 y tanto. Su base, $30. Considere 3 elementos o 2 elementos. Eso quiere decir que el primero es carpeta de rodamiento, base y su base, aquí nada más sería carpeta de rodamiento y base. Ok, tenemos entonces un R 70% y 60%.
R es 0,524, menos 0,524. Si no le metes negativo, un desastre. Esta pila. Ese es su 0,035, ganaron ese valor, 0,35 o 0,50, recomienda 0,45. Cálculo del medio subresante, sabemos la ecuación porque es menor de 7, el 500 por CBR. MR es la subbase, estas serían las ecuaciones que aplican, nos habían dicho que es 75, ¿no? Ajá, CBR de la base es 75 y el de la subbase es 15. Todos los dos son menores que 80. Entonces uso la ecuación que estaba, que era menor que 80. De los gráficos, con el CBR, voy a la tabla, ¿sí? Corto las columnas de los coeficientes estructurales y obtengo con la estabilidad 0,41 y con los CBR obtengo los coeficientes estructurales de la unidad de capa. De la ecuación alta, bueno, el ejercicio directo, voy a calcular los SN sobre la sobresante, sobre la subbase, sobre la base. Tengo toda la información de la ecuación, lo único que me falta es SN, ¿no? Tengo el delta PSI, tengo el MR, tengo el WT18, tengo Z sub R y Z sub 0, no me falta nada. Itero y obtengo entonces 378. Comencé, vamos a suponer que comencé con 4, con una cuadrada, con 3, 378 el valor. SN es la base, 321, SN es la subbase, perdón, 321, SN sobre la base, 228. En función de eso, entonces obtuve los espesores, en pulgadas y luego en centímetros. Los MSUI era en este caso 1, no me cambiaba nada con respecto a la otra. Si no fuera, tendría que haberles dado yo en el enunciado, decirle, mira, es la zona tal, la zona X, asuma que tiene drenaje bajo, ustedes van a buscar la tabla que corresponde. Entonces obtengo esos valores: 1412, 1750, 1609. Entonces, bueno, busco lo que los espesores sean construidos. Dice que aquí en estos dos me fui por debajo, 15 y 15, pero a esto lo subí a 15. Chequeo que mi SN, que la suma de igual a lo que debe soportar esto también. Nada más ese incremento de 1 centímetro, de casi menos de 1 centímetro, compensa esta diferencia de espesores, porque sabemos que la carga de rodamiento es mucho más rígida y tiene una teoría mayor. Pero esto es criterio. Ustedes pueden dejar 14 y dejar aquí 15 y aquí 20. O sea, es el juego, siempre y cuando vayan a hacer el chequeo único. Ajá, el mismo ejercicio, lo que hicimos allá. El espesor 1 por 1, lo llamamos metro cuadrado, 238 la densidad, 65 el precio unitario, 45 y 30. Aquí no estaba dando 34, ya está 36 por la diferencia de precio. Esta estructura, un kilómetro de 10 metros, una sección de 10 metros por 1000 son 50.000 metros cuadrados. Bueno, 10.000 metros cuadrados. Nos sale como de 340.000 un kilómetro de vía a ese ancho. ¿El ancho es cuánto? Perdón. Por decirles algo, aquí no lo tienen por metro cuadrado. Si yo les pido Ah, ok. una vía de 5 kilómetros, ustedes pondrán el precio de 5 kilómetros del monto. Sin la subbase hacemos los mismos cálculos del subrasante. En este caso, bueno, la base ahora compensa las dos estructuras, las dos capas. Tenemos una capa de 15 y 30. ¿Pudiéramos ver la pizarra un poquito? No corre, estaba dando la parte que viene. Está descarrilado. Pero vamos a hacer así. Estamos odiando. ¿Ok? Busqué mis espesores construibles y obtengo un precio. Esta fue un poquito más económica que esta estructura. Ok, ejercicio tipo 2, típico. Chequeo de estructuras. Nos dicen que tenemos ya una estructura definida. Dijeron, mira, hubo algún problema, construí esto.